Hola, bienvenidos al video. Es mucho lo que sabemos ahora nuevo de la COVID-19 y del virus del agente causal del SARS coronavirus 2. Pero aquí hacia septiembre de 2020 hemos aprendido mucho al respecto sobre todo de la inmunidad. Sabemos, por ejemplo, que muchas personas que parecen haber perdido los anticuerpos tienen, sin embargo, inmunidad. Me voy a dedicar a describir ahorita un poquito de la inmunidad. Hay una inmunidad innata, o sea, esa no es una inmunidad que necesite adaptarse a nada, existe desde siempre. Tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones de la mucosa, de la piel, el pH, las condiciones adversas que enfrenta un potencial patógeno para meterse, células que se llaman fagocitos. Esa inmunidad existe naturalmente, pero no nos protege a un largo plazo, es nada más para detener las condiciones en un momento agudo. Si no existe esta inmunidad, hasta un virus te podría enfermar. No me refiero ahorita nada más a eso. Me voy a referir más a otra inmunidad, a la que se conoce como una inmunidad adaptativa o de largo plazo, y depende de células que se conocen como linfocitos, básicamente de dos tipos, la serie B y la serie T. Una serie de linfocitos B son los que producen anticuerpos. Esas células, o que se conoce como inmunidad humoral, los anticuerpos también producen células que dan en el futuro la memoria. Y por otro lado, los linfocitos de tipo T, que dan lo que se conoce como inmunidad celular o citotóxica, y esa va dirigida a destruir a las células infectadas, sobre todo, por eso se llama citotóxica. Esa también tiene una memoria. Entonces, esta inmunidad adaptativa depende sobre todo de linfocitos que producen anticuerpos, como veremos aquí, o de una inmunidad citotóxica por linfocitos de otro tipo. Vamos a referirnos en el tiempo cómo evoluciona al respecto de esta enfermedad. Aquí puse yo en semanas. Primero, a la semana -1 es cuando te infectas. Esta ahí es de que te infectas. Esta primera semana es lo que se llama el periodo de incubación. Y en términos generales no sientes nada. Y aquí está actuando sobre todo la inmunidad innata. Cuando ya empiezan algunos síntomas, y un poquito en la primera semana empieza a adaptarse la inmunidad. Vamos a hablar primero de los anticuerpos o de la inmunidad de tipo humoral. Sube por ahí de la primera semana, pero desaparece hacia la séptima semana primero unos anticuerpos, lo que se llama inmunoglobulinas de tipo M. Van a desaparecer hacia la séptima semana. Poco después aparecen otros anticuerpos o inmunoglobulinas de tipo G, que se mantienen habitualmente en otras enfermedades, inclusive en niveles altos detectables de por vida. En este caso, sin embargo, sabemos que muchas personas ya por ahí del sexto mes perdieron los anticuerpos. Y entonces pensábamos que es que esta enfermedad entonces te va a estar enfermando con mucha facilidad porque los anticuerpos se pierden. No habíamos considerado, sin embargo, que en este caso puede haber una memoria que en el futuro, aunque aparentemente ya no hay anticuerpos, haya células de memoria que pueden volver a producir los anticuerpos. Y por otro lado, junto con esos linfocitos que producen anticuerpos, se va desarrollando también la inmunidad citotóxica o de células T, dirigida a células infectadas, y eso tiene lo que se llama los linfocitos CD4, son células, linfocitos que se conocen como CD4 o CD8, se elevan más o menos al mismo tiempo, unos un poquito antes que otros, pero si ven, van bajando y parecen desaparecer también después del sexto mes. Sin embargo, también estas células tienen una memoria que se puede desencadenar después. La conclusión es que en el futuro, aunque al parecer no existe un anticuerpo, no exista una célula citotóxica, al parecer son capaces en esta enfermedad de reanimarse cuando viene la infección de nuevo. Vamos a volver al principio. Entonces, si así es la inmunidad, ya podemos tener algunas conclusiones. Esta enfermedad te enferma y te curas. Cuando te curas quedas inmune por estos mecanismos. Inclusive, al parecer, por lo que sabemos, quedas inmune, inclusive cuando ya no se detectan anticuerpos, por estas características de la memoria, o porque hay células de tipo citotóxicas como estas otras que tampoco se detectan clínicamente, pero que son capaces de desencadenar una memoria en el futuro. Eso tiene implicaciones importantes. Primero,
parece ser que no nos vamos a estar enfermando a cada vez de este coronavirus. Hay casos de coronavirus, de COVID-19, bien claramente descritos de reinfecciones, pero hay que decir que aquí y ahora son excepciones extraordinarias. Una persona que se cura de COVID-19 queda para todos los fines prácticos inmune, no se vuelve a infectar. Hay inmunidad. No sabemos por cuánto tiempo, eso sí. No sabemos cómo nos va a defender la memoria. Pero sí hay una implicación también de que las vacunas muy probablemente van a inducir estos dos tipos de inmunidad y nos van a proteger de una manera semejante. Que también es muy probable, por lo que sabemos ahora de la inmunidad, que las vacunas nos protejan a largo plazo, aunque también es muy probable que haya necesidad de estar poniendo algunas revacunaciones para estar reinduciendo la inmunidad. Pero al parecer, por lo que sabemos aquí y ahora, las vacunas son capaces de inducir todo este mecanismo de manera efectiva, eficaz. Esa es una primera conclusión entonces. Quienes se enferman quedan inmunes. Habrá que ver por cuánto tiempo. Una segunda conclusión es que si tú mides a la manera tradicional la inmunidad en una población para ver cuál es su inmunidad de rebaño, en este caso nos va a fallar por lo siguiente. Naturalmente, si yo quiero saber cuánta gente, por ejemplo, tiene la Ciudad de México inmunidad contra sarampión, todo lo que hago es medir el porcentaje de gente que tiene anticuerpos contra sarampión y ya puedo decir el 80% de la gente está protegida contra sarampión porque 80% tiene anticuerpos. En esta enfermedad, sin embargo, en COVID-19 ya vimos que no funciona así porque los anticuerpos tienden a perderse los primeros 6 meses. ¿Cómo voy a saber cuánta gente tiene inmunidad si el correlativo de inmunidad, que son los anticuerpos, no lo puedo medir y las células T, las citotóxicas, tampoco las medimos clínicamente? Y eso nos ha llevado a una situación compleja en la que estamos midiendo una inmunidad que pareciera muy pobre, pero que en general podemos decir que en realidad la inmunidad es mucho mayor en la comunidad, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Voy a poner otro ejemplo. Ciudad de México, que ha sido azotada por la enfermedad. Si tú mides en este momento los anticuerpos en Ciudad de México, anticuerpos contra COVID-19, contra el SARS coronavirus 2, contra COVID-19, te vas a encontrar que probablemente no más del 10-15% de la gente tiene anticuerpos. Y tú dices, bueno, es que si necesitamos llegar a una inmunidad de rebaño del 50%, pues nos falta mucho para llegar. Pero no necesariamente es así. Porque ese 15% o 10% puede representar nada más ya la caída de los últimos momentos de la inmunidad, puesto que muchas personas pudieron ya haber tenido los anticuerpos y ya los perdieron, pero ya desarrollaron inmunidad de tipo humoral y celular con células de memoria y eso no lo estamos midiendo. ¿Cuánto es eso? Pues en estos momentos suponemos que ahí anda más o menos el 30 o 40% de las personas en una comunidad que ya fue azotada por la enfermedad. Entonces puede ser que, digamos, a un 10% que estás midiendo le agregues otro 30% de inmunidad que ya pudiera existir no medible de memoria. Y a lo mejor ya tenemos en realidad, por ejemplo, en Ciudad de México, una inmunidad de 40% y estaríamos ya nada más, digamos, a un 20% de una inmunidad necesaria de 60% para que la enfermedad ya no se disemine. Es muy probable que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en conclusión, la COVID-19 es una enfermedad que deja inmunidad. Los casos de reinfección son raros. Por lo que sabemos aquí y ahora, los anticuerpos se van perdiendo, pero eso no significa que se pierda la inmunidad. Y por todas esas implicaciones, es muy probable que las vacunas funcionen, inclusive cuando se vayan perdiendo los anticuerpos a las vacunas, porque al parecer esta enfermedad depende mucho más, no solo de los anticuerpos, sino de la inmunidad de células o de la inmunidad citotóxica y de los mecanismos de memoria. Si así es, vamos a ver esto con optimismo, porque quiere decir que hacia mediados, finales del 2021, cuando ya haya efecto de la gente que ya se infectó y de la vacunación que podamos entonces ya haber empezado, nos permita volver hacia la realidad o hacia la normalidad que conocíamos, digamos, hasta 2019, por ahí de finales de 2021, ojalá, o hacia
principios de 2022. Muchas gracias. Si quieres entender la inmunidad de la COVID-19 de una manera más técnica, visita los enlaces disponibles en la descripción.